Cuando abrieron el cuarto de atrás, el olor no salió de golpe. Llevaba años allí, pegado a la madera, a los ladrillos húmedos, al yeso descascarillado, como si la casa lo hubiera ido bebiendo poco a poco. Primero fue la lejía, después la grasa rancia, luego algo más espeso, más antiguo, un fondo metálico que uno de los guardias comparó con una cuadra mal lavada, y el médico titular, sin apartarse el pañuelo de la boca, se negó a nombrar. En la calle ya se había corrido la voz. A media mañana, delante del establecimiento de doña Amalia Robles, se había reunido un corro de mujeres con mandil negro, 2 mozos del almacén de harinas, un sacristán y media docena de chiquillos descalzos. Nadie gritaba. En aquella ciudad las noticias graves no se recibían con escándalo, sino con un silencio tenso, casi obediente. Se hablaba en voz baja, mirando de reojo la persiana de tablillas, el rótulo pintado a mano y el mostrador vacío tras el cristal empañado. La misma tienda ante la que, hasta la víspera, se formaba una fila desde antes del alba. Durante años fue así. Aún de noche, cuando la escarcha blanqueaba los carros detenidos en la plaza y el sereno daba las últimas voces, ya había gente esperando a la puerta. Viudas con la cartilla en el bolso gastado, peones camino de la obra, madres con una olla bajo el brazo, chicas de servicio enviadas por casas más pudientes para ahorrar unas pesetas. En una ciudad donde todo escaseaba, la carne de doña Amalia era más barata que en ninguna parte, y según decían, rendía más en el puchero. Nadie preguntaba demasiado. En provincia se aprende pronto qué asuntos conviene no desmenuzar. Más todavía en los años de la posguerra, cuando el hambre no había terminado de marcharse y el miedo seguía viviendo en las cocinas, entre las cortinas corridas y los santos colgados de la pared. Había cosas de las que se hablaba en la barbería, en el lavadero o a la salida de misa, pero siempre con la cabeza inclinada y la frase cortada a tiempo. El extraperlo existía, aunque nadie lo nombrase delante del guardia. Había hombres que desaparecían una temporada y luego volvían más delgados o no volvían en absoluto. Había mujeres que aprendían a no hacer preguntas porque bastaba con que hubiera caldo para los niños. A finales de 1949, Santa Eulalia del Río, que no era más que una pequeña capital de provincia del noroeste, gris, húmeda y resignada, vivía a medio camino entre el luto y la costumbre. La guerra había quedado atrás en los calendarios, pero seguía presente en las caras. Los edificios oficiales lucían escudos nuevos y pintura vieja. En el ayuntamiento las órdenes llegaban con retraso y se cumplían con rigidez. La estación recibía trenes lentos, cargados de soldados licenciados, viajantes de paño pobre, sacos de patatas y noticias que siempre parecían peores al contarlas. En las afueras, las huertas daban lo justo. En el centro, los comercios sobrevivían como podían. En los barrios bajos, sobrevivía la gente. La tienda de doña Amalia estaba en la calle de San Bartolomé, junto a una tahona y frente a una mercería que nunca vendía casi nada. El local había sido antes una carbonería. Era estrecho, profundo, con un mostrador de madera forrado de zinc, una balanza de platillos, ganchos de hierro y una trastienda donde no entraba nadie salvo la dueña. Sobre la puerta, un letrero sin pretensiones: Comestibles Amalia. Abajo, con letra menor: carnes, despojos y guisos. Amalia Robles tenía entonces 43 años y una cara que parecía hecha para no llamar la atención. Ni guapa ni fea, ni alta ni baja. La piel curtida, el pelo recogido sin gracia, la ropa siempre limpia y oscura, sin otro adorno que una alianza antigua que siguió llevando incluso después de enviudar. Hablaba poco, sonreía menos. No se la veía en tertulias ni en fiestas, pero nunca faltaba a misa de 11 y trataba a todo el mundo con una corrección tan medida que resultaba imposible decir si era humildad o distancia. Las mujeres del barrio la respetaban porque fiaba. Los hombres la respetaban porque trabajaba como 3. El cura la citaba a veces en sus sermones sin nombrarla, aludiendo a ciertas almas cristianas que, con esfuerzo y recato, sostienen lo suyo sin quejarse. Hasta en el cuartel de la Guardia Civil se hablaba de ella como de una viuda formal que no daba motivo de parte ni visita. Había llegado a aquella calle 6 años antes, con 2 baúles, una máquina de picar usada y fama de haber servido en casas buenas de la capital. Su marido, según la versión más repetida, había muerto de una infección en el pulmón después de volver deshecho de la guerra. Otras decían que ya antes bebía demasiado y levantaba la mano con facilidad. Nadie sabía exactamente cuánto había de verdad en unas cosas o en otras. En aquel tiempo las vidas ajenas se conocían siempre a retazos, como prendas heredadas. Lo cierto era que Amalia supo encontrar un hueco donde otros solo veían ruina.
Empezó vendiendo callos, sangre cocida, huesos con algo de grasa, tocino viejo, menudillos. Luego añadió albóndigas pequeñas, relleno para empanada, picadillo adobado, croquetas de carne y unos guisos espesos que las familias humildes compraban por cazuela. Nunca exhibía grandes piezas en los ganchos, como hacían los tratantes ricos del mercado. Lo suyo era otra cosa, mercancía modesta, de aspecto poco lucido, pero abundante. Siempre abundante. Eso era lo raro. En Santa Eulalia todo el mundo sabía cuántas reses se sacrificaban en el matadero municipal. Sabían quién podía vender ternera de verdad y quién no. Sabían también que, cuando apretaba la escasez, ni con favores al veterinario ni con dinero al sereno se conseguía mantener un género constante. Sin embargo, en la tienda de Amalia no faltaba nunca. A veces bajaba la calidad, nadie lo negaba. A veces el color de la carne era oscuro y el olor del adobo demasiado fuerte. Pero había. Y estaba al alcance de bolsillos que no podían pagar el precio del mercado. Mientras hierva, todo se iguala, decían las clientas, y con eso bastaba. La primera en notar que algo no encajaba no fue la Guardia Civil, ni el médico, ni el secretario del ayuntamiento. Fue una niña de 11 años llamada Pilarín Vázquez, que acudía cada jueves con una fiambrera esmaltada para recoger recortes y caldo para su casa. La niña observó, sin entenderlo del todo, que doña Amalia cerraba el pestillo interior siempre a la misma hora, después de la comida, y que a partir de entonces se oían ruidos sordos en la trastienda, golpes secos, arrastre, agua vertida despacio. Una vez creyó distinguir entre el zumbido de las moscas y el tintineo del zinc algo parecido a un quejido. Cuando se lo contó a su madre, recibió un coscorrón. «Tú no inventes, y agradece que esa mujer nos vende barato». La ciudad entera pensaba lo mismo. Nadie veía a Amalia en compañía de hombres, pero a veces desaparecía un mendigo de la plaza, un tratante que dormía en la fonda de la estación, una criada que había dicho que marchaba a servir a otra provincia, un buhonero de paso. En aquellos años la gente se iba, se escondía, caía enferma en un camino o terminaba detenida por asuntos que nadie preguntaba. La ausencia por sí sola no era noticia. Lo que sí era noticia, aunque entonces nadie supo leerlo, era aquella fila cada vez más larga frente al mostrador. Una fila paciente, inclinada hacia la necesidad, respirando vaho en la madrugada. Una fila de pobres esperando su turno bajo la luz amarilla del amanecer, mientras detrás de la cortina del fondo, doña Amalia Robles terminaba de lavarse las manos. Antes de tener tienda, Amalia había aprendido a obedecer. Nació en 1906, en una aldea de montaña a 2 jornadas en carro de Santa Eulalia. Su padre era matarife cuando había trabajo y peón cuando no lo había. Su madre lavaba ropa ajena y criaba hijos con una dureza sin consuelo. En aquella casa se hablaba poco y se mandaba mucho. El hambre no se discutía, se soportaba. El frío no se lloraba, se aguantaba. Y la carne, cuando entraba en casa, llegaba ya desfigurada sobre la mesa de la cocina, convertida en trozos útiles, sin rastro del animal completo. Amalia creció viendo manos teñidas, cuchillos al agua, barreños con sangre y moscas pegadas al borde de la artesa. Aprendió pronto a no apartar la vista. A los 12 años ya ayudaba en matanzas ajenas. Sujetaba patas, vaciaba cubos, lavaba tripas. A los 14 la mandaron a servir a casa de un médico viudo en la capital. Allí conoció otra clase de disciplina, la del silencio correcto, la espalda recta, el delantal limpio, la voz baja. Aprendió a cocinar para otros, a deshuesar aves, a economizar sobras, a distinguir el olor de la carne pasada del olor de la sangre reciente. También aprendió lo principal, que una mujer sin dinero solo vale mientras resulte útil. Volvió al pueblo cuando murió su madre. Poco después se casó con Julián Robles, un excombatiente del bando nacional que regresó de la guerra con una tos negra, mal dormir y un carácter que oscilaba entre la torpeza y la crueldad. No era un monstruo excepcional. En aquella España había muchos hombres como él, endurecidos, rotos, rápidos con la mano y lentos para la vergüenza. Bebía cuando podía, trabajaba poco y exigía mucho. Amalia soportó durante años insultos, deudas y noches en vela. No hubo hijos. Algunos dijeron que fue desgracia, otros alivio. Cuando Julián murió en 1943, dejó más recibos que luto. Amalia llegó a Santa Eulalia con casi nada. Lo que levantó lo levantó sola, primero vendiendo caldo, después menudos, luego carne picada de tercera. Trabajaba desde antes del alba hasta después del toque de oración. No se la veía descansar. No pedía favores. Pero fue entonces cuando empezó a crecer dentro de ella algo antiguo y compacto, una forma de desprecio.
Despreciaba a los hombres que le regateaban una peseta después de mirarle las manos como si fueran herramientas. Despreciaba a las mujeres que le sonreían de día y la llamaban seca por la espalda. Despreciaba a los señoritos del mercado, que conseguían género sin esfuerzo, y sobre todo, despreciaba la necesidad ajena cuando esa necesidad se parecía demasiado a la suya. En el barrio la tenían por mujer formal. La vecina de arriba, Engracia Lema, decía que era de las que no se derrumban. El cura apreciaba sus donativos discretos, huesos para el asilo, un puchero para las monjas, un conejo alguna vez en Navidad. El auxiliar del ayuntamiento le facilitó un permiso menor para ampliar el despacho de guisos. Hasta el matarife del municipal, Basilio Chacón, le guardaba recortes y despojos que a otros no les vendía. Todo eso ayudó a que prosperara, pero no bastaba para explicar la abundancia. El invierno del 47 fue el más duro que recordaron muchos. Llovió sin tregua, se encareció la harina, escaseó el carbón y varias familias del barrio acabaron empeñando mantas y alianzas. Amalia empezó a fiar más de la cuenta. Lo hacía porque le convenía, pero también porque comprendía el valor de la dependencia. Quien debe comida, debe silencio. Quien come barato, no pregunta de dónde sale. Una noche de febrero, al cerrar, encontró en la puerta trasera a un hombre dormido entre sacos vacíos. Lo conocía de vista. Se llamaba Eusebio Mena, uno de esos buscavidas que aparecían por la estación cargando maletas o revendiendo tabaco de contrabando. Le debía dinero. No mucho, pero sí el bastante para volverse insolente. Cuando Amalia trató de echarlo, él se rió. Le dijo que ya sabía cómo se las arreglaba para tener género cuando otros no tenían nada. No concretó. Quizá solo fanfarroneaba. Quizá olió algo. Quizá vio entrar o salir a la persona equivocada alguna madrugada. Lo cierto fue que aquella noche Amalia no durmió. Al amanecer abrió la tienda como siempre. Despachó huesos, rellenó 2 fiambreras, pesó medio kilo de picadillo y no dijo una palabra de más. Pero por dentro había cruzado un umbral. Por primera vez empezó a pensar no solo en cómo sobrevivir, sino en cómo impedir para siempre que alguien pudiera dañarla. Y cuando una idea así toma forma en una cabeza disciplinada, deja de ser un arrebato y se convierte en método. Eusebio Mena volvió 3 noches después. No llamó a la puerta principal, sino a la de atrás, la del corral, cuando ya estaban apagadas las luces de la calle y solo quedaba encendida la lámpara de petróleo de la cocina. Lloviznaba. La humedad hacía brillar los adoquines y el sonido del llamador parecía más fuerte de lo normal. Amalia llevaba aún puesto el mandil, había terminado de limpiar la máquina de picar y estaba guardando unos huesos en salmuera para el día siguiente. Al verle, comprendió que venía a cobrar de otro modo. Eusebio entró sonriendo, con esa confianza sucia de los hombres que creen haber encontrado el miedo ajeno. No levantó la voz, eso fue lo peor. Habló bajo, casi con cortesía. Dijo que en tiempos como aquellos convenía ayudarse entre personas listas. Dijo que él no tenía intención de perjudicarla, siempre que ella entendiera. Insinuó que había visto salir a cierta mujer por la puerta del corral una semana antes y que nadie la había vuelto a ver por la estación. Quizá era mentira, quizá hablaba a ciegas, pero a Amalia le bastó oírlo para saber que, verdad o no, aquel hombre no se detendría. Le ofreció un vaso de aguardiente. Eusebio lo aceptó y se sentó junto a la mesa, confiado, con las manos sobre las rodillas. Ella se movió despacio, sin brusquedad, como tantas veces en su vida había hecho para no despertar sospechas. Le sirvió, le escuchó, dejó que hablase. Cuando él se inclinó hacia adelante y apoyó el codo en la mesa, Amalia alargó la mano hacia el mazo de madera que usaba para romper huesos grandes. No hizo falta un segundo golpe para dejarlo sin sentido. Luego vino el verdadero horror. No el estallido breve de la violencia, sino el tiempo inmóvil que quedó después. El cuerpo en el suelo. La respiración ausente. La lluvia menuda fuera. La casa entera callada, como si aguardara una decisión. Amalia no lloró, no rezó, no se sentó a pensar. Miró primero la puerta, después el suelo manchado, después sus propias manos. Entendió en un instante todo lo que no podía hacer. No podía pedir auxilio, no podía arrastrarlo hasta la calle, no podía alegar legítima defensa sin explicar por qué aquel hombre estaba en su cocina a esa hora. Y sobre todo, no podía permitirse un registro serio. Lo metió en la trastienda antes del amanecer. Trabajó toda la noche. Primero lavó el suelo. Luego quitó la ropa al cadáver y la apartó en un saco. Después hizo lo que había visto hacer con animales desde niña y lo que ninguna persona decente admitiría haber pensado jamás hacer con un ser humano.
Lo hizo con náusea al principio, sí, pero también con una frialdad que la sorprendió menos de lo que debería haberla sorprendido. Se obligó a mirar como si no fuera un hombre, como si fuese únicamente un problema material que había que reducir, separar y hacer desaparecer. La mayor parte de aquella primera vez fue torpeza. Perdió tiempo. Se manchó demasiado. Dejó marcas que luego tuvo que borrar 2 veces. Cometió errores de cálculo con el peso, con el agua, con el modo de ocultar ciertas piezas que no podían aprovecharse. Pero hacia el alba, agotada, con la espalda rota y los dedos entumecidos, comprendió algo esencial. La tienda podía tragarse las pruebas. La carne, una vez troceada, mezclada, adobada y pasada por la máquina, dejaba de parecer lo que había sido. El guiso borraba la forma. El ajo y el pimentón corregían el olor. La necesidad hacía el resto. Aquella mañana abrió más tarde de lo habitual. Las primeras clientas refunfuñaron un poco, aunque enseguida se calmaron al ver que había género de sobra. Amalia pesó, envolvió y cobró con la misma expresión de siempre. Parte de aquella carne fue a la venta mezclada con magro viejo y grasa de cerdo. Otra parte terminó en albóndigas pequeñas y en relleno de empanada. Nadie dijo nada. Nadie notó nada. Una mujer incluso comentó, satisfecha, que aquella semana el picadillo venía mejor ligado. A media tarde, mientras fregaba el mostrador, Amalia sintió por primera vez una clase nueva de poder. No era alivio, no era codicia todavía, era algo más hondo y más ruin. La certeza de que había transformado un peligro en mercancía y una culpa en beneficio. Eusebio Mena, con sus amenazas y su sonrisa de sablista, ya no existía. Lo habían borrado la olla, la sal y la pobreza del barrio. Cuando preguntaron por él en la estación, 2 días después, nadie supo dar razón. Se dijo que habría cogido un mercancías hacia otra provincia. Se dijo que tal vez lo detuvieron por tabaco. Se dijo que hombres así no arraigan en ninguna parte. La explicación bastó porque era cómoda. En 1947 desaparecía gente con facilidad. Bastaba un camino, una deuda, una denuncia vieja o una borrachera mal terminada. Amalia escuchó aquellos comentarios con la cabeza baja, como una más, pero a partir de entonces empezó a mirar a ciertas personas de otro modo. Ya no como vecinos, clientes o estorbos. Las miraba calculando quién sería echado en falta, cuánto tardarían en notar su ausencia, qué historia resultaría verosímil después. Aún no había decidido repetirlo, o eso quiso creer. Sin embargo, desde aquella mañana, cada vez que veía la cola frente a su puerta, comprendía mejor la ley secreta que gobernaba su negocio. Cuanto más hambre tenía el pueblo, menos dispuesto estaba a preguntar. Al principio pasó casi medio año sin que volviera a matar. Amalia trabajó con una prudencia casi religiosa. Vendió lo que tenía, recompuso las cuentas, limpió a fondo la trastienda, cambió 2 tablas del suelo y mandó encalar el corral con la excusa de la humedad. Si alguien la observaba entonces, habría visto a una viuda aplicada, más seca que antes, pero irreprochable. Abría temprano, cerraba tarde, asistía a misa, fiaba a quien convenía y no daba conversación. Sin embargo, en ese tiempo de aparente calma, el recuerdo de Eusebio Mena no se le fue de la cabeza, no como remordimiento, sino como demostración. Había funcionado. Eso era lo decisivo, no el espanto, no la noche en vela, no el esfuerzo brutal de reducir un cuerpo. Lo decisivo era que nadie había sabido nada y que, durante semanas, el mostrador siguió vaciándose con la misma docilidad de siempre. La ciudad había aceptado la desaparición de un hombre mediocre sin el menor sobresalto. La tienda, en cambio, había ganado un margen de beneficio imposible por causas legales. A finales de ese mismo año, Amalia ya no esperaba a que el peligro llamase a su puerta. Empezó a elegir. Sus primeras víctimas fueron personas mal sujetas al mundo. Un mendigo que dormía junto a la tapia del cementerio y acudía algunos días a por sobras. Una mujer desdentada que decía vender estampitas y remedios y a la que nadie conocía familia. Un peón gallego de paso, contratado por unas sobras en la carretera, que desapareció después de cobrar y beber 2 vasos de vino en una taberna del arrabal. Todos tenían algo en común: poca raíz, mala salud, ropa gastada, escasas probabilidades de que alguien removiera cielo y tierra por ellos. Amalia no actuaba deprisa, observaba antes, averiguaba quién dormía solo, quién debía dinero, quién iba diciendo que pensaba marcharse, quién llevaba días rondando la tienda con más hambre que prudencia. A veces atraía con caridad, un cuenco de caldo, un mendrugo, la promesa de trabajo descargando sacos en el patio.
A veces bastaba con dejar entrever que sobraba comida en la cocina. En un país de privaciones, la hospitalidad más miserable podía servir de anzuelo. Su método fue depurándose. Aprendió a no manchar de más, a preparar de antemano cubos, agua, serrín y trapos, a escoger noches de lluvia o de viento, cuando los ruidos del corral se confundían con las canaletas y las contraventanas. Aprovechaba todo cuanto podía y destruía el resto con paciencia. Algunas partes iban al pozo cegado del patio, otras a un horno viejo que había pertenecido a la carbonería anterior. Otras se mezclaban con desperdicios de matanza y terminaban enterradas en una huerta arrendada a las afueras. No había rapidez industrial ni cálculo perfecto, solo una disciplina feroz y repetida. Con la carne hacía lo necesario para que dejara de parecer carne singular. La picaba 2 veces, la mezclaba con grasa, ajo, vinagre y pimentón. La pasaba a rellenos, albóndigas menudas, carne adobada para guisar, croquetas bastas, empanada. Nunca intentaba vender piezas enteras que pudieran invitar a examen. Lo suyo eran preparaciones pobres, comida donde la mano del cocinero y el hervor largo terminaban de borrar cualquier rastro. La clientela humilde agradecía justo eso, que la mercancía no exigiera limpieza ni habilidad, que rindiera en la olla y alimentase a muchos con poco. La fama de Amalia creció con la escasez. En la calle de San Bartolomé empezaron a decir que su tienda era una bendición. En Gracia, la vecina del piso alto, juraba que aquella mujer tenía más cabeza que todos los hombres del mercado juntos. Las madres la recomendaban unas a otras. Algunas casas pudientes enviaban criadas a comprarle picadillo barato para mezclarlo con legumbres y darlo a la servidumbre. Hasta el encargado del asilo adquirió 2 veces una cazuela de guiso porque salía a mitad de precio que en las fondas. Amalia comprendió entonces otra ventaja. No solo vendía comida, vendía alivio. Y el alivio crea defensores. Cuanto más dependía de ella el barrio, menos ganas había de escuchar habladurías. Porque las habladurías, como todo, existen mientras no amenazan el puchero. Aún así, empezaron. La primera fue una observación sin importancia. Una muchacha de servicio comentó en la cola que, algunas madrugadas, salía de la trastienda un olor extraño, demasiado fuerte para ser solo despojos. Otra vecina replicó que todas las carnicerías olían mal en verano. La conversación murió ahí. Después vino el asunto del anillo. Una mujer aseguró haber visto en la mano de Amalia una sortija basta, de latón, muy parecida a la que llevaba la vieja de las estampitas desaparecida meses antes. Cuando se lo dijeron, Amalia respondió con naturalidad que se la había dejado una clienta en prenda por una deuda de comida. La explicación era fea, pero verosímil. En aquellos años se empeñaba cualquier cosa. Más inquietante fue lo de los perros. En enero de 1948, 2 chiquillos que jugaban cerca de la huerta arrendada por Amalia vieron a varios perros escarbando junto al muro. Uno de ellos sacó algo blanco, alargado, que los chicos tomaron por un hueso grande de ternera. Lo usaron un rato como palo y lo dejaron allí. Cuando al día siguiente volvieron, el hueso ya no estaba. Se lo contaron a sus madres, y las madres, a su vez, les ordenaron que no se acercasen más a la huerta ni anduvieran inventando tonterías. La propia Amalia notó que el murmullo empezaba a espesarse. No era una sospecha verdadera, era ese malestar confuso que se instala alrededor de una persona cuando su eficacia resulta demasiado conveniente. Algunos hombres del mercado se quejaban de que vendía por debajo de lo razonable. Un tratante murmuró que ni robando reses se mantenían aquellos precios. El matarife Basilio, que le guardaba despojos, empezó a preguntarse en voz alta cómo podía despachar tanto picadillo comprándole tan poco género legal. Amalia le cortó la curiosidad pagándole al contado durante varias semanas y regalándole una tartera de callos para su mujer. Funcionó, pero no del todo. El verdadero problema llegó con la desaparición de Severino Casás, un buhonero asturiano que llevaba años recorriendo la provincia con botones, dedales, hilo y quincalla barata. No era un hombre querido, pero sí conocido. Dormía en fondas, fiaba mercancía a las aldeas y siempre acababa regresando a Santa Eulalia antes de coger el tren. La última persona fuera de duda que admitió haberlo visto fue la tabernera del Callejón del Matadero. Dijo que Severino cenó sopas, bebió un chato y comentó que al día siguiente pensaba pasar por lo de Amalia porque ella, a veces, le compraba agujas y cintas para envolver paquetes. No volvió a la fonda. No volvió a la estación. No apareció en ninguna aldea de la ruta. Esa ausencia ya no era igual que las otras. Severino tenía una hermana en Oviedo que escribía cartas y hacía preguntas. Tenía también un cuaderno de cuentas donde figuraban nombres y fechas, y varios vecinos pudieron recordar que había estado en Santa Eulalia justo aquellos días. Por primera vez,
Una desaparición no se perdió enseguida en la niebla de la miseria. Por primera vez, alguien insistió. Y por primera vez también, cuando una clienta entró a media mañana en Comestibles Amalia y vio a la tendera lavando con demasiada insistencia una tabla de cortar, sintió un escalofrío del que no supo dar razón. Aún así, compró medio kilo de carne picada, porque en Santa Eulalia, como en tantas partes entonces, el miedo podía más que la sospecha, pero el hambre podía más que ambos. La hermana de Severino Casás escribió 2 cartas. La primera llegó a la fonda donde él solía parar, la segunda al ayuntamiento. En ambas preguntaba lo mismo, si su hermano había pasado por Santa Eulalia en los primeros días de marzo y si alguien podía confirmar que hubiera seguido viaje. No era una mujer importante, pero sabía insistir y escribía con una claridad que obligaba a responder. El asunto acabó llegando al cuartel. El cabo Anselmo Rivas leyó la nota sin entusiasmo. Llevaba 17 años en la Guardia Civil y conocía bien la provincia. Fugas de deudores, riñas de taberna, hurtos de gallinas, hombres que se marchaban con otra mujer y dejaban detrás una versión piadosa de sí mismos. Una desaparición más no le parecía, en principio, materia extraordinaria. Sin embargo, había algo en aquella carta que no encajaba del todo. El buhonero no era un vagabundo cualquiera. Tenía ruta, cuentas, costumbre. La gente de oficio repetido deja huella. Anselmo empezó por lo normal. Habló con la fondista, con la tabernera, con el mozo de la estación. Revisó a mano las entradas del hospedaje y preguntó en el mercado si alguien lo había visto aquella mañana. De ese modo fue reuniendo una última jornada bastante precisa. Severino había llegado con su maleta de quincalla, había vendido algo en 2 calles, había cenado sopa y vino y había dicho que al día siguiente pensaba pasar por la tienda de Amalia antes de marcharse. Eso, por sí solo, no probaba nada. Pero a Anselmo le bastó para ir a verla. Amalia lo recibió con delantal limpio, voz baja y el gesto correcto de quien no teme a la autoridad porque cree haber hecho los deberes. Sí, conocía al buhonero. Sí, había tratado con él otras veces. No, esta vez no lo había visto. O quizás sí, añadió un segundo después, pero de pasada, desde la puerta, sin entrar. Habló sin vacilar, aunque cambió 2 veces un detalle menor. Primero dijo que aquella mañana había abierto tarde, luego que abrió a la hora de siempre. El cabo no la corrigió, solo lo anotó. En el barrio, la visita de la Guardia Civil fue recibida con malestar. No porque quisieran a Severino, sino porque una pesquisa alrededor de la tienda amenazaba algo más serio que la reputación de una viuda. Amenazaba el sustento barato de media calle. Las vecinas empezaron a hablar con cautela. Algunas juraban no saber nada. Otras decían que Severino era hombre de poco fiar y que seguramente habría seguido viajes sin pagar deudas. En Gracia, la del piso alto, llegó a decir que a doña Amalia la querían perjudicar por envidia, porque vendía mejor que los del mercado. Y sin embargo, por debajo de esas defensas ya se movía otra corriente. Una mujer recordó a la mendiga de las estampitas. Otra, al peón gallego que desapareció sin cobrar una semana completa. Un muchacho mencionó los perros en la huerta. Ninguna historia bastaba por separado, pero juntas empezaban a formar una sombra. La gente no la nombraba todavía. Le daba vueltas, la evitaba. La dejaba estar, como se deja un paño sucio en un rincón mientras no huela demasiado. Anselmo volvió a revisar los libros de Abasto. No era un investigador brillante, pero sí paciente. Comparó compras declaradas, proveedores y fechas. Habló con Basilio, el matarife, que negó saber nada grave aunque admitió una verdad incómoda. Amalia vendía más carne preparada de la que razonablemente podía obtener con lo que le compraba a él y a otros vendedores legales. Aquello seguía sin ser prueba, pero ya era una grieta. Y en Santa Eulalia, por primera vez en mucho tiempo, empezó a ocurrir algo nuevo. Algunas mujeres continuaron haciendo cola frente al mostrador, pero evitaban mirar a Amalia directamente a la cara. La grieta se abrió despacio. El cabo Anselmo Rivas no tenía medios extraordinarios ni permiso para registrar una tienda solo porque le pareciera demasiado próspera. Necesitaba algo más sólido, una denuncia, un testigo firme, una prueba material. Mientras tanto, se limitó a hacer lo que sabía. Preguntar 2 veces lo mismo. Volver a las fechas. Escuchar a quienes hablaban de más y, sobre todo, a quienes parecían hablar de menos. Así encontró a Tomás el Chico, un mozo de 15 años que a veces llevaba sacos de carbón y cajas de legumbres a varias tiendas del barrio. No quería líos. Negó primero haber visto nada raro. Luego, al sentirse acorralado, admitió una escena mínima.
Una madrugada, al pasar por la calle de San Bartolomé antes de clarear, vio luz en la parte de atrás del establecimiento de Amalia y creyó distinguir a 2 personas en el corral. Una era ella. La otra, aseguró, llevaba sombrero y una maleta pequeña. Podía haber sido cualquiera. Podía haber sido Severino. No bastaba, pero ayudaba. Anselmo habló también con el médico titular, don Federico Llorente, hombre escéptico y algo soberbio, más dado a catarros y partos difíciles que a asuntos criminales. Le consultó de manera discreta sobre unos restos hallados semanas antes en la huerta arrendada por Amalia, pequeños fragmentos óseos que unos chiquillos, esta vez sí, habían recogido y enseñado. Don Federico no quiso aventurar demasiado, aunque uno de los trozos le pareció de conformación no claramente animal. Aquella ambigüedad, en vez de cerrar el asunto, lo empeoró. El gobernador civil no deseaba escándalos, pero autorizó una inspección limitada. Fue una mañana gris de abril cuando Anselmo se presentó en Comestibles Amalia acompañado por un guardia joven, el secretario municipal y el propio médico. No acudieron como quien va a detener a un criminal, sino como quien cumple una diligencia desagradable. En la tienda había olor a vinagre, pimentón y lejía reciente. El mostrador estaba limpio, demasiado limpio. Amalia no protestó. Se apartó en silencio, con el delantal puesto, y dejó pasar a los hombres a la trastienda. Allí encontraron lo esperable: cubos, sacos, herramientas, tablas, una máquina de picar, grasa endurecida en los rincones, sal, carbón, restos de huesos de procedencia común. Todo encajaba con un negocio de carne pobre, pero cuanto más miraban, más difícil era ignorar cierta sensación de exceso. Había demasiadas marcas de fregado en el suelo, demasiada madera sustituida en un local tan humilde, demasiada costumbre de lavar a fondo. El hallazgo decisivo no estuvo al principio en el suelo, sino en un cajón. Dentro de una caja de latón, envueltos en una tela, aparecieron varios objetos que no pertenecían al comercio: un dedal de viajante, 2 botones de nácar unidos con hilo, una petaca sin tapa, una medalla religiosa partida y un llavero con iniciales grabadas. Nada demostraba por sí solo un crimen, pero uno de aquellos objetos fue reconocido en el acto por el secretario. Era muy parecido al llavero que Severino Casás enseñaba siempre porque decía que se lo había regalado su hermana. Amalia respondió sin alterarse. Dijo que compraba y recogía cosas a menudo, que los pobres empeñaban cualquier menudencia por un plato de comida. La explicación seguía siendo posible. Horrible, pero posible. Entonces el guardia joven encontró, en el fondo del patio, junto al horno cegado, un saco medio enterrado bajo ceniza húmeda y cascotes. Dentro había huesos. No muchos, no limpios, no completos. Algunos parecían de animal pequeño, otros no. El médico se agachó, los movió con la punta del bastón y cayó durante demasiado tiempo. Después pidió que nadie tocara nada más. Su silencio fue peor que una certeza. A partir de ese momento, el registro cambió de naturaleza. Ya no era una visita incómoda a una viuda laboriosa. Era la entrada a una posibilidad monstruosa que nadie quería formular en voz alta. Anselmo ordenó cerrar la tienda, apostó un guardia en la puerta y mandó aviso al juzgado. En la calle, el rumor corrió más rápido que ninguna versión oficial. Las vecinas dejaron de entrar en corros y empezaron a persignarse al pasar. Amalia siguió negándolo todo. Pero esa tarde, cuando se la llevaron del establecimiento para tomarle declaración formal, nadie en Santa Eulalia pudo seguir fingiendo que solo se trataba de una mala habladuría. La verdad aún no estaba completa. Faltaban nombres, faltaban fechas, faltaba el alcance del horror. Sin embargo, el pueblo entendió algo de golpe y para siempre, que durante años había estado comiendo sin preguntar demasiado de dónde venía la abundancia. El sumario empezó a crecer en pocos días. Primero fueron los objetos, luego los huesos del saco, después las remociones en la huerta y en el patio trasero del local. Bajo tierra húmeda, ceniza apelmazada y capas de basura doméstica, aparecieron más restos fragmentarios, mezclados con desperdicios corrientes. No había cuerpos enteros, no podía verlos. Lo que emergía eran pruebas parciales: huesos con cortes limpios, piezas dentales, trozos de tela, hebillas, botones, una suela claveteada, una horquilla, una navaja de bolsillo oxidada, cosas pequeñas, irrebatibles por acumulación. El médico titular, obligado ahora a pronunciarse con más precisión, escribió un informe cauteloso pero suficiente.
Varios fragmentos óseos presentaban señales de seccionamiento por instrumento cortante y no correspondían a reses de consumo común. No hacía falta más para que el caso dejara de ser un asunto local y pasara a manos del juez de instrucción. A Amalia la detuvieron al amanecer del día siguiente. No hubo resistencia. Salió de la casa con el abrigo puesto sobre los hombros, el moño mal sujeto y la misma expresión cerrada con la que había despachado durante años detrás del mostrador. La subieron al vehículo sin esposarla a la vista del barrio, quizá por decoro, quizá porque todavía costaba admitir qué clase de presa llevaban. Desde las ventanas, muchas mujeres miraban sin apartar la cortina del todo. Algunas lloraban, otras no podían llorar, tenían la cara paralizada por una vergüenza más antigua y más íntima. Porque la revelación no era solo criminal, era doméstica. Cada familia repasó de golpe sus cazuelas, sus cenas de invierno, los platos comprados por poco dinero cuando no había otra cosa. Cada madre recordó una fiambrera llevada a la tienda. Cada anciano recordó el sabor fuerte del guiso y el comentario casual de que venía bien de carne. El horror entró en las casas no como una noticia exterior, sino como un recuerdo ya digerido. En los interrogatorios, Amalia tardó 2 días en ceder. No se derrumbó, no gritó, no pidió compasión. Negó primero los asesinatos y admitió solo el empeño de objetos y la ocultación de restos de procedencia incierta. Cuando le presentaron las coincidencias de fechas, el testimonio del mozo, las pertenencias identificadas y los informes del médico, cambió de estrategia. No confesó todo, nunca lo haría, pero aceptó una parte. Reconoció haber matado a Eusebio Mena. Dijo que fue porque intentó forzarla y amenazarla. Sobre los demás, fue dosificando frases secas, casi administrativas. Afirmó que algunos entraron buscando comida o cobijo, que uno quiso robarla, que otra estaba enferma y no se habría salvado de ningún modo. Mezcló justificaciones, omisiones y desprecio. Nunca habló de culpa. Habló, más bien, de necesidad y de limpieza. Nadie regala nada, dijo en una de las declaraciones, según quedó recogido después por el escribiente del juzgado. Lo que viene a una casa, sirve. Esa frase, repetida luego en media provincia, hizo más daño que la descripción de los hechos. La investigación no logró fijar una cifra exacta de víctimas. Había demasiadas desapariciones mal documentadas, demasiada gente sola, demasiado tiempo transcurrido. El juez dio por acreditados varios homicidios y dejó otros en sospecha fundada. Bastaba con eso. La tienda quedó precintada. El mostrador fue desmontado. La máquina de picar, las tablas, los cuchillos y los barreños se incorporaron a la causa como piezas de convicción. La versión oficial circuló contenida. La prensa local apenas publicó unas líneas sobrias sobre una criminal reincidente y un grave atentado contra la moral y la seguridad pública. No convenía airear demasiado un caso así en la España del orden, la familia y las buenas costumbres. Pero los pueblos no necesitaban periódicos para enterarse. La historia pasó de boca en boca por mercados, estaciones y cocinas, deformándose a medida que corría y conservando, sin embargo, su espina intacta. En Santa Eulalia nadie volvió a pronunciar el nombre de la tienda sin bajar la voz. Y durante mucho tiempo, al envolver carne o picadillo en papel de estraza, más de una mujer sintió en los dedos un estremecimiento difícil de explicar. El juicio se celebró en otoño, con una discreción casi ofensiva. No hubo muchedumbres ante el edificio judicial ni crónicas detalladas en los periódicos. El régimen sabía administrar los escándalos del mismo modo que administraba la escasez, reduciéndolos, encerrándolos en lenguaje oficial, quitándoles rostro. En las actuaciones, Amalia Robles dejó de ser la tendera de la calle de San Bartolomé para convertirse en la procesada. Los muertos dejaron de ser mendigos, buhoneros, mujeres solas o peones sin amparo y pasaron a figurar como restos identificados, restos probables o desapariciones relacionadas. La verdad judicial, como casi todas, llegó incompleta. Se pudieron sostener varios homicidios con suficiente solidez: el de Eusebio Mena, por la declaración parcial de la acusada, el de Severino Casás, por la coincidencia de objetos, fechas y restos, y algunos más reconstruidos a partir de indicios acumulados, testimonios y fragmentos óseos hallados en la huerta y el patio. Pero nadie pudo fijar con certeza el número total. Había demasiados huecos en los padrones, demasiada miseria ambulante, demasiadas vidas que no dejaban apenas papeles detrás. Esa incertidumbre resultó casi más terrible que cualquier cifra.
Amalia se sentó ante el tribunal con vestido oscuro, las manos cruzadas y el pelo tirante bajo un pañuelo negro. Escuchó la lectura de cargos sin pestañear, contestó poco. Nunca perdió del todo la compostura. No fingió locura ni arrebato religioso. Tampoco mostró arrepentimiento en el sentido en que lo esperaba el fiscal. A lo sumo, admitió cansancio. En una de las sesiones, cuando le preguntaron por qué había seguido haciéndolo después del primer crimen, respondió con una sequedad que dejó helada la sala. Porque una vez hecho lo peor, lo demás ya era trabajo. Nadie olvidó esa frase. El médico titular declaró con prudencia profesional. El cabo Anselmo Rivas lo hizo con la sobriedad de quien ha pasado meses reuniendo piezas que habría preferido no encontrar nunca. Basilio, el matarife, compareció desencajado, repitiendo que él solo vendía despojos legales y que jamás sospechó tal cosa. Varias vecinas acudieron como testigos. Algunas se retractaron de rumores anteriores. Otras lloraron al recordar compras, fiambreras, favores, deudas saldadas con comida. No solo testificaban contra una criminal, testificaban también contra su propia ceguera. La sentencia fue severa. No hacía falta adornarla. Bastaba el peso de los hechos acreditados, la continuidad de la conducta, la ocultación de pruebas y la alarma social que el caso había provocado aunque oficialmente se procurase minimizarla. A Amalia Robles la condenaron a la pena máxima aplicable entonces por los asesinatos probados, junto con otras responsabilidades accesorias. El lenguaje jurídico sonó limpio, distante, casi pulcro, demasiado pulcro para la suciedad real que describía. Después, como ocurre siempre, llegó el trabajo del olvido. La tienda permaneció cerrada meses enteros, primero con sellos y tablones, luego vacía, con el rótulo descolorido y la pintura levantándose por la humedad. Nadie quiso alquilar el local. El ayuntamiento acabó ordenando su reforma parcial, pero durante años, al pasar por delante, la gente seguía acelerando el paso. Los niños fueron apartados de la historia con mentiras torpes. A los mayores nadie pudo apartarlos. Esos tuvieron que convivir con una memoria peor, la del sabor. Nunca se supo cuántas personas comieron aquella carne sin saberlo, y cuántas, en el fondo, sospecharon alguna vez lo bastante como para apartar la vista. En Santa Eulalia hubo mujeres que no volvieron a comprar picadillo en su vida. Hubo hombres que, borrachos, aseguraban en la taberna que ellos siempre lo habían dicho, aunque nadie recordara haberlos oído decir nada. Hubo familias que prefirieron borrar por completo el nombre de Amalia Robles de sus conversaciones, como si el silencio pudiera desinfectar el pasado. No pudo, porque el caso dejó algo más que muertos. Dejó una revelación indecente sobre el hambre y la obediencia. Amalia no prosperó desafiando al mundo que la rodeaba, sino entendiéndolo demasiado bien. Comprendió que la necesidad vuelve negociable casi cualquier escrúpulo, que un barrio humillado acepta favores sin pedir cuentas, que las apariencias de decencia, misa y trabajo valen más que las intuiciones oscuras, y que, en tiempos duros, la gente prefiere una mentira que alimente a una verdad que la deje sin cena. Años después, cuando el asunto ya no aparecía en ningún papel y solo sobrevivía en la memoria rota de los más viejos, todavía había quien recordaba la fila. La fila al amanecer, en invierno, bajo la niebla baja de la plaza. Las mujeres con cestas de mimbre, los hombres con boina hundida hasta las cejas, el vaho saliendo de las bocas, el murmullo corto de la espera, y al otro lado de la puerta, el sonido del cerrojo levantándose para empezar el reparto del día. Eso fue lo último que quedó. No el juicio, no la sentencia, no los huesos sacados de la tierra. La fila. Una fila de pobres esperando carne barata en una ciudad de provincia, sin saber, o sin querer saber del todo, qué clase de abundancia estaba sosteniendo su hambre.